Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos piden hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto para la siguiente parábola, cuya ecuación está dada por y cuadrada más 8x igual a 0. Empecemos. Lo primero que va a ser asociar esta ecuación que nos dan con una de las ecuaciones de la parábola de vértice en el origen. Lo siguiente va a ser obtener la coordenada del foco, posteriormente la ecuación de la directriz y finalmente vamos a obtener la longitud del lado recto. Bien, el primer paso, que es asociar la ecuación de la parábola con la que tenemos, entonces vamos a escribir esta ecuación que nos da el problema, y cuadrada más 8x igual a 0. Por otra parte, tenemos que las ecuaciones que tenemos de la parábola de vértice en el origen son y cuadrada igual a 4px, y la otra ecuación que tenemos es x cuadrada igual a 4p por y. Estas son las ecuaciones de la parábola en su forma ordinaria. Entonces hay que elegir una de estas dos formas. Vemos que el término cuadrático que nos da el problema está en el término de la y, entonces es por eso que vamos a usar esta primera forma, porque el término cuadrático está en y. Entonces de la ecuación que nos da el problema, que es y cuadrada más 8x igual a 0, pues vemos que el término de y cuadrada está del lado izquierdo y del lado derecho está el término con la variable x. Entonces vamos a hacer algo similar. Entonces tenemos aquí que despejamos, entonces tenemos que es y cuadrada es igual, y este más 8x pasa como menos 8x. Y entonces, pues si nos fijamos, ya se tiene la forma todavía más parecida a la que nos da la forma ordinaria. De aquí lo que podemos hacer es la asociación ya de los términos. Tenemos que este 4p está asociado con este menos 8 porque pues esta x vemos que es esta misma x, y esta y cuadrada es esta misma y cuadrada. Entonces de aquí podemos despejar que tenemos 4p es igual a menos 8, y de aquí tenemos que p es igual a menos 8, y este 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Y esto es igual a menos, y 8 entre 4 son 2. Entonces tenemos que el valor de p es igual a menos 2. Y este valor de p nos va a servir justamente para obtener foco o directriz, y pues a partir de eso el lado recto y su longitud. Con esto terminamos el punto 1. Vamos a lo que es la obtención de las coordenadas del foco. Tenemos que para esta forma, que es esta de aquí, esta que fue la que vimos que se asociaba, tenemos que el foco tiene como coordenadas, y bueno, vamos a etiquetarlo con la letra F, tiene como coordenadas P, 0. Entonces nosotros al sustituir tenemos que el foco pues va a tener coordenada P, pero encontramos que este es menos 2, 0. Entonces directamente, gracias a que obtuvimos el valor de P, podemos obtener de manera rápida la coordenada del foco, recordando que esta se debe gracias a que obtuvimos esta forma. Con esto obtuvimos el foco. Vamos ahora con la directriz. Debido a que sabemos que esta es la ecuación de la parábola de vértice en el origen, también sabemos que la ecuación de la directriz está dada por x igual a menos p. Entonces reemplazamos y tenemos que x es igual a menos p, pero p vale menos 2. Entonces de aquí tenemos que x es igual, y menos por menos me queda más, y me queda este 2. Entonces la ecuación de la directriz es x igual a 2. Y con esto obtenemos el tercer punto. Y con estos datos podemos hacer un bosquejo de nuestra parábola. Tenemos que el foco está en la coordenada menos 2, 0. Entonces tenemos menos 1, menos 2. Entonces tenemos aquí menos 2. Y este punto lo vamos a etiquetar con F porque fue como definimos así que iba a llamarse el foco.
Y por otro lado tenemos que la ecuación de la directriz es x igual a 2. Entonces tenemos aquí que esto es 1, 2 y aquí va a pasar justamente la directriz. Entonces gracias a esta ecuación sabemos que es esta recta que es paralela al eje de la y por lo tanto el eje de la parábola va a ser el eje x. Y dado que lo que estamos trabajando son parábolas de vértice en el origen, pues tenemos que aquí pues en el origen está justamente el vértice. Y con esto podemos dibujar nuestra parábola, que es más o menos de esta forma. En este caso es una parábola que abre hacia la izquierda. Y justamente pues esa parábola está dada por la ecuación que nos da el problema, que es y cuadrada igual a menos 8x. Usando de ayuda este bosquejo, vamos a resolver el último punto, que es la longitud del lado recto. Recordemos que el lado recto es un segmento de recta que es paralelo a la directriz y que pasa por el foco. Entonces tenemos una cosa que más o menos es así, y que los extremos están sobre la parábola. Entonces son estos puntos que estoy aquí dibujando, y estos puntos, por la definición que acabamos de comentar, pues van a tener como componente en la variable x el valor de menos 2, porque justamente el lado recto pasa por ahí. Entonces, punto 4, longitud del lado recto. Tenemos que el valor de x está dada por menos 2, que es este que comentamos aquí, y ese lo vamos a reemplazar en la ecuación que tenemos. Entonces esto es y cuadrada igual a menos 8x, que es la ecuación que nos da el problema. Y entonces tenemos que esto es y cuadrada igual a menos 8 por x, que vale menos 2. Y de aquí tenemos que esto es menos por menos me queda más, y 8 por 2 son 16. Y entonces tenemos que y cuadrada es igual a 16. Ahora de aquí pues hay que resolver justamente esta ecuación. ¿Qué valores de y elevados al cuadrado me quedan 16? Bueno, tenemos aquí, como es una ecuación de segundo orden, tenemos dos soluciones. La primera de ellas es el valor de 4, porque 4 por 4 se hace 4 elevado al cuadrado, me queda 16. Y la otra solución, que es que vamos a etiquetar como y2, es igual a menos 4. ¿Por qué tenemos menos 4? Porque menos por menos me queda más, que es el signo que tiene, y 4 al cuadrado pues es 16. Entonces tenemos que estas dos son los valores que tiene los puntos en su coordenada y. Entonces los puntos van a estar dados por menos 2,4. Entonces de aquí el valor este es 4. Y el otro es menos 2, menos 4. Entonces este de aquí tenemos que es menos 4. Como ya tenemos los puntos, la distancia que tenemos entre estos dos puntos, que va a ser la longitud del lado recto, pues vemos que esto de aquí tiene una distancia de 4, o sea, de 0 a 4 hay 4 unidades, y de 0 a menos 4 también hay 4 unidades, o sea, las distancias son en absoluto, son valores absolutos. Entonces la distancia desde 4 hasta menos 4 son 8. Entonces vamos a tener que la longitud del lado recto es 8. Si nosotros queremos hacer esto de una forma más sistemática, pues elegimos los puntos que tenemos. Entonces sería el punto menos 2,4 y el otro punto es menos 2, menos 4. Y entonces usamos la fórmula de distancia entre dos puntos, y tenemos que la distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1, esto al cuadrado, más y2 menos y1, y esto al cuadrado, y todo raíz. Aquí vamos a etiquetar este como x1, y1, y a este como x2, y2, y reemplazamos en la ecuación. Entonces tenemos que esto es x2, que es menos 2, menos x1, pero x1 vale menos 2, y todo esto al cuadrado, más y2 es menos 4,
menos y1 que es 4. Y esto al cuadrado y finalmente la raíz. De aquí tenemos que este menos 2 y este menos por menos me queda más. Entonces es 2. Todo esto al cuadrado más y menos 4 son menos 8 y esto al cuadrado y finalmente la raíz cuadrada de esto. De aquí tenemos que menos 2 más 2 es 0, entonces nos queda 0 al cuadrado. Y después de aquí nos queda que menos 8 al cuadrado son 64. También menos por menos me queda más y así está. Y esto raíz. Y 64 más 0 al cuadrado siguen siendo 64 y la raíz de 64 son 8. Entonces tenemos que la distancia o la longitud del lado recto es, como obtuvimos anteriormente, 8. Y con esto concluimos el último punto que nos pide el problema, que es la obtención de la longitud del lado recto. Bien, ahora vamos a visualizar nuestro problema usando el software GeoGebra. Tenemos que la ecuación que nos da el problema es y al cuadrado más 8x igual a 0. Enter, y aquí obtenemos pues ya la parábola, ¿no? Vamos a completar la gráfica con los datos que nosotros obtuvimos. Por ejemplo, el foco, obtuvimos que foco es el punto menos 2,0. Aquí está el punto F. También obtuvimos la ecuación de la directriz, que fue x igual a 2, que aquí la tenemos. Vemos también que el vértice de la parábola pasa por el origen. Y bueno, vamos a obtener también la longitud del lado recto. Vamos a graficar los puntos que obtuvimos, que el primero de ellos fue menos 2,4 y el otro de ellos fue menos 2,4. Aquí son estos puntos que están indicados por A y B. Vamos a usar la herramienta de segmento y tenemos el punto A y el punto B. Y esta línea, este segmento de línea que acabamos de dibujar es justamente el lado recto de la parábola. Y vamos a terminar con la obtención de la distancia, y tenemos entre el punto A y el punto B, y ahí nos dice justamente que la distancia entre A y B es igual a 8, que fue lo que obtuvimos. Y bueno, si se fijan, pues este ya es muy parecido a lo que bosquejamos nosotros, pero ya con un programa de computadora. Y bueno, esto es todo por mi parte en esta ocasión. Espero que les sirva el video. Hasta luego.